Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Cómo está en el día de hoy? Bien, gracias. Vamos a iniciar el programa Carrera Administrativa Contigo, que se transmite todos los jueves a la 1 de la tarde aquí en el estudio de la Dirección General de Carrera Administrativa. Hoy con la agradable visita y vamos a entrevistar a el licenciado Kirvin Lañas. Él es evaluador ambiental de Mi Ambiente, del Ministerio de Ambiente, quien tenemos aquí para conversar sobre los plásticos. Una, una ley que se aproxima y que todos debemos tener conciencia de lo que vamos a hacer con todos esos plásticos que tiramos por allí. A ver, licenciado, eh, dígame en qué consiste, primero que todo, para que todos los oyentes estén anuentes, en qué consiste esta ley, más que todo. Claro, primeramente muchas gracias por el espacio. La ley 187 del 2 de diciembre de 2020 es la cual regula la reducción y el reemplazo progresivo de los plásticos de un solo uso. Digamos, de una manera macro, lo que implica esta ley es la reducción o el reemplazo de 11 artículos específicos de plástico de un solo uso, pero adicionalmente abre el compás para iniciar lo que es la sensibilización, lo que es el proceso progresivo de transformar nuestras costumbres, tanto a niveles empresariales como a nivel público y a nivel de nosotros como consumidores, hacia una sociedad más sostenible y que reduzca el uso de plásticos generales, a la vez que eliminamos 11 plásticos, productos plásticos específicos del mercado por alternativas sostenibles. Sí, licenciado, ¿cuándo empieza a regir esta ley? Claro, la ley empezó a regir desde el día de su promulgación, que fue el 2 de diciembre del 2020, pero ella tiene tres niveles de implementación. El primer nivel de implementación empieza desde lo que sería el 1 de julio de este año, en el cual se eliminan 7 primeros artículos de plástico de un solo uso, se elimina la comercialización, se prohíbe. Luego tenemos un segundo nivel, más adelante podemos detallar los artículos plásticos que se van eliminando por nivel, pero la segunda implementación es el próximo año, el 1 de julio, y la última es en el 2023, el 1 de diciembre. De estos artículos, ¿podría mencionar cuáles para que las personas tengan conocimiento y empiecen a darse cuenta? Exactamente. A partir del 1 de julio del presente año, dentro de los comercios, establecimientos y al país se prohíbe lo que es la comercialización de los hisopos plásticos para oídos, los cobertores plásticos para ropa de lavandería, los palillos plásticos tanto para dientes como para palillos plásticos para cóctel, los palillos plásticos de caramelo, los anillos plásticos para latas y las varillas plásticas para sostener globos. Y estos artículos van a ser reemplazados por cuáles son los productos estos manufactureros que van a utilizar entonces. Exactamente. De ahora en adelante, estos productos de plástico ya no lo veremos en el mercado, pero van a reemplazarse por opciones sostenibles, ya sea, por ejemplo, materiales manufacturados con fibras orgánicas, materiales reciclables como, o reutilizables, como por ejemplo el acero inoxidable, el papel, el cartón, y otros materiales que sean más ecoamigables y que no produzcan ningún impacto al ambiente a la hora de su fragmentación o al desintegrarse. Yéndonos un poquito más allá de lo que es esto, cuando estos plásticos llegan al mar, o cómo sucede cuando llegan al mar. Claro, ¿qué sucede? Que cuando tenemos el impacto del plástico o los artículos de plástico de un solo uso o plásticos en general que no son desechados o dispuestos adecuadamente, estos llegan tanto al mar como a otros ecosistemas y generan grandes impactos negativos al ambiente. Por ejemplo, en su proceso de fragmentación generan los conocidos microplásticos que llegan principalmente, lo vemos impactando lo que es la vida marina,
También hemos visto muchos de estos peces u otras fauna marina que quedan atrapados en algunos de estos artículos plásticos, a la vez que muchos de estos materiales de plásticos comunes, cuando se exponen al sol, ellos generan o liberan lo que son gases de efecto invernadero como el metano y el etileno. Entonces, todas estas cosas que suceden o todos estos procesos que pasan al momento de la fragmentación y desintegración son lo que vemos como el impacto que generan estos artículos. Entonces, tomando en consideración lo mucho que se genera de plástico como basura que llegan a los océanos y a los mares, podemos ver el contexto de por qué necesitamos más legislaciones que vayan enfocadas a mejorar lo que es el consumo como individuos y a reducir el uso de artículos contaminantes. Qué tiempo demora un plástico en biodegradarse en los ríos? Bueno, lo que llega a los ríos, lógicamente va a ir al mar, porque ahí es la desembocadura, ¿no? ¿Qué tiempo Exactamente. demora en biodegradarse en los mares? Bueno, los plásticos al degradarse o fragmentarse varían los tiempos, pero podemos tener, por ejemplo, los carrizos que demoran hasta 200 años, o los plásticos para latas que pueden llegar a demorar 400 años. Las bolsas también pueden llegar entre 50 a 150 años, o sea, son periodos largos y tomando en consideración que durante ese periodo no solo va a estar el artículo impactando como tal a la fauna, sino que al degradarse genera todos los componentes que comenté anteriormente, podemos ver el contexto de por qué es tan impactante la alta contaminación que tenemos de plásticos en el mundo. Sí, me tocó ver en estos días un programa o una noticia, creo que fue, aquí en Panamá, de en la playa había cantidades enormes de estos plásticos. ¿Cuál es esta playa que está tan afectada así? No pude escuchar bien, no, tomé la noticia ya muy tarde, pero había cantidades enormes que yo me quedé impresionada. Digo, esto es aquí en Panamá. ¿Cuál de estas playas sería la más afectada? Bueno, no hay como un contexto de cuál sea la más afectada, todos lo están, porque independientemente que se observe o no el plástico, ya hay presencia de microplástico en todo lo que son las mareas y todas las playas son bastante impactadas. Entonces, es importante que siempre que hacemos actividades de limpieza de playas y todo esto, lo primero que se observa es la gran cantidad de plásticos que hay. eh, que traen la marea y que viene, como usted dice, por medio de los ríos y llegan a las costas. Entonces, se nota como el impacto a nivel mundial que está generando esta mala gestión o la mala disposición final de los plásticos. Sí, en nuestro país, ¿cómo podemos evitar que haya menos plástico en ríos y mares? ¿Qué podemos hacer? ¿Campañas? ¿Cómo podemos evitar, además de una ley que va a regir? Claro, principalmente como usted comenta, es importante reforzar las campañas y la sensibilización hacia la población y que nosotros como individuos eh, hagamos ese cambio, hagamos esa mejora y reduzcamos esos niveles de contaminación y ese consumismo que siempre mantenemos. Y empezar desde el principio, reducir, pensar, bueno, yo de verdad necesito comprar esta botella de agua porque no utilizo un termo y lo voy llenando de agua. O por qué en vez de comprar estos artículos de plástico, mejor no busco otras opciones que no vaya yo a botar y que entonces no vaya a terminar con una mala disposición. Y ya cuando no podemos reducir el uso de ciertos artículos, ver otras opciones como el reciclaje, el reutilizarlo, para buscar entonces esta mejora y disminuir el impacto que estamos generando negativo al ambiente. Entonces, como usted lo comenta, fortalecer mucho lo que sería las campañas hacia la sociedad, a la población, para educar todo este tema y para empezar a adquirir esa conciencia ambiental. ¿Ustedes tienen ya algunas campañas preparadas para llevar, eh, como se dijo que ahora se empieza como con ¿cuántos? 5 artículos, ¿no? 7 artículos, 7 exactamente. artículos y después en el 2022 van a continuar hasta llegar pues a la meta estipulada que ustedes tienen y tienen algunas campañas preparadas para cuando se acerque el próximo año que en las escuelas, quizás las escuelas ya estén
abriendo, pero llevarlas a las escuelas, que es donde están empezando los niños a crear conciencia de las cosas y entonces allí desde pequeños se les enseña que no deben arrojar estas clases de tener basura, tanques especiales para cada uno de los desechos, ya sea de cartón, ya sea plástico, ya sea orgánico. Claro, sí, como está estipulado también en la ley, se debe desarrollar como un trabajo en conjunto. Ya estamos preparándonos para tener la organización adecuada con todas las entidades involucradas. Y como usted comenta, está el MEDUCA, está la autoridad de aseo, están los municipios, mi ambiente, Acodeco también lo estamos incluyendo en todo este proceso de lo que va a ser una sensibilización fuerte hacia, de cara no solo al cumplimiento de la ley, sino hacia mejorar pues esta socialización de lo que es el tema del cuidado del ambiente. Es importante recalcar que ya como ministerio hemos iniciado el proceso de divulgación de esta ley, ya tuvimos varias actividades de vocerías, incluyendo este espacio que ustedes nos han brindado, y pues estamos conscientes de que hay que reforzar mucho más la conciencia y llevar el mensaje a nivel nacional de lo que implica la ley 187. Creo que se nos olvidó mencionar que los artículos que implican su prohibición a partir del próximo año serían lo que son los plásticos, los empaques plásticos para huevo, los revolvedores plásticos desechables y los platos plásticos desechables. Y el último artículo que se elimina en el 31 de diciembre de 2023 serían los carrizos plásticos. Entonces, ¿qué van a hacer después que se elimine todo esto? ¿Qué va a reemplazar todo eso? Porque las personas están acostumbradas a usar sus platos higiénicos para fiestas, para ocasiones especiales, y entonces, ¿qué van a utilizar? Claro, claro, como he comentado, no es la idea solamente eliminarlo y que ya no va a estar en el mercado. Lo que se está haciendo es reemplazarlos por unas opciones más ecoamigables, que sean de materiales sostenibles y ya no se genere tanto esa necesidad o ese mal consumo de plásticos en solo. Ustedes tienen aquellas personas que no cumplan o que se vean tirando por la calle estos plásticos, van a ser multados o qué ley tienen ustedes o cómo van a aplicar la ley allí. Claro, principalmente la ley, el tema de la fiscalización va de cara a lo que es la comercialización y prohibir el ingreso de estos materiales al país. Porque si no vamos al principio de que no lo vamos a tener, no lo vamos a poder comprar, entonces no vamos a tener cómo acecharlo de una manera inadecuada como individuo, porque no voy a tener dónde comprar este material, porque ya va a estar prohibido por orden escalonado, como lo hemos comentado. Entonces, principalmente el enfoque de la fiscalización es hacia la gente comercial, que en conjunto con las entidades pertinentes se va a desarrollar lo que es el seguimiento y el monitoreo para evitar la comercialización de estos artículos prohibidos según la ley 187. ¿Y tienen estipulado alguna multa para aquellos establecimientos que no cumplan? Claro, todo ese proceso va de la mano con lo que es ACOECO, que es la entidad fiscalizadora y pertinente para el seguimiento en los comercios, y todo esto va dentro de lo que sería la reglamentación de la ley, donde se van a estipular y tipificar lo que serían las multas específicas para los agentes comerciales. Y ustedes tuvieron, creo que, no sé si participaron de una reunión grande que hubo con, creo que fue las Naciones Unidas, si no me equivoco, sobre el ambiente. Bueno, ¿Participaron ustedes en alguna o esto fue solamente personas, vamos a decir, el presidente o alguien en especial? bueno, Reuniones que sinceramente ahí ustedes sí tenían no, con otros bueno, países o convenios que tengan con otros países acerca de todo esto que se está haciendo aquí en Panamá, porque si esta ley vino a Panamá es porque tal vez ya en otros países se ha aplicado. claro, sí, de hecho, varios países de Latinoamérica tienen ejemplos similares. Tal vez nosotros somos uno de los pocos que está siendo tan riguroso en el tema de prohibir todo tipo de plástico, pero sabemos que hay otros países que, por ejemplo, Colombia, Costa Rica,
Argentina, Chile, que están implementando políticas y algunas legislaciones que van muy de cara también a la reducción del uso, tanto voluntario como participativo de todo el sector privado y la población. Entonces, digamos que sí, se nota como que esa necesidad y hago el ejemplo de países latinoamericanos porque son los que tenemos más cercanos, pero obviamente en Europa ya están muchísimo más avanzados en este tipo de legislaciones, pero se nota como ese enfoque que tenemos como planeta para poder cuidarnos y que todos los países sabemos que el impacto que generamos no es algo que solo nos afecta a nosotros, sino afecta a todos los demás. Entonces, sí, tanto Panamá como muchos otros países están muy enfocados en buscar este tipo de metodologías hacia un consumo más sostenible y la reducción de los impactos negativos al ambiente. Y esto, han habido países que, que estaban como Panamá o están como Panamá y han tenido algunos resultados, buenos resultados con esto de la eliminación del plástico. Sí, por ejemplo, sabemos que en Costa Rica tienen todo un tema de una política muy importante y tienen toda una participación muy voluntaria, que es lo que tal vez nos falta aquí en Panamá, que nosotros como que nos nazca esas ganas de cuidar el ambiente en general. Entonces podemos ver que en Costa Rica tienen muy buena implementación, tienen todo un proceso y toda unas metodologías voluntarias para ir reduciendo el uso de plásticos generales dentro de sus diversas actividades. Digamos que es un ejemplo que podemos tomar. También Colombia creo que está incursionando en ampliar un poquito más el tema de la reducción de plásticos. Entonces son los vecinos más cercanos que tenemos y estamos viendo cómo podemos hacer ese enlace o mancomunarnos pues, en trabajo con ellos para buscar aprender, porque obviamente lo importante es buscar ejemplos que ya se han implementado, que ya han tenido buenos resultados y nosotros poder adquirir conocimientos y ponerlos en práctica, ¿no? A la realidad del país. Sí, el problema va a ser que estamos tan acostumbrados que si pasamos digo, me incluyo yo, no lo hago, pero también como soy panameña, de que las personas van en un carro y una botella de agua vacía, la tiran por la ventana, las sodas, no les importa, y en lugares que realmente son, que deben estar limpios, no por lo que, por donde caminamos, sino que pensamos en el turismo, que venga a Panamá y vea un país limpio, agradable, esa persona le va a gustar, porque con otros países donde uno ha ido que está todo limpio, especial, todo bien ordenado, y es agradable estar en ese país así porque todo está en orden. Y también en Panamá, bueno, me alegro que estén aplicando esta ley porque así yo creo que las personas pueden hacer más caso omiso de tomar conciencia de lo que se está haciendo, ¿verdad? Claro, sí, como usted lo comenta, hay que analizar o crear esa conciencia de que todos estos impactos que hacemos no solo es al ambiente, sino que también tiene todo un esquema económico, turístico, muchas implicaciones que van de la mano con una mala gestión de nuestros residuos y el consumismo que a veces tenemos de artículos que sinceramente no son digamos, esenciales, que simplemente son cosas que podemos evitar o podemos reemplazar de una manera más eficiente, más sostenible. Y eso es lo que falta bastante como la conciencia ciudadana y la conciencia en conjunto para poder buscar esta mejora como país. Sí, esto, bueno, en el tiempo de antes, no muy lejano y todavía hay lugares donde el pan todavía envolverlo en estos eh, de papel manila. Eh, Esos son más, se degradan más rápido, ¿verdad? Claro, sí, como usted dice, hay prácticas que tal vez ya se han ido eliminando porque es más fácil o más sencillo tomar otras opciones
Pero hay que ver que, ok, el problema no es el material como tal, el plástico directamente, sino la mala gestión y el mal uso que estamos haciendo. Ya ha llegado un momento, ya ha llegado a un nivel que es insostenible poder gestionar adecuadamente las cantidades tan grandes que se generan de plástico contaminante. Por ejemplo, 8 millones de toneladas al año llegan al mar de plástico. Son datos aproximados que tiene el PENUMA, así como también entre el 70 y el 80% de la basura del mar son plásticos. Entonces, el problema ha sido ese, el mal manejo y el mal consumo que hemos tenido del material. Y, y, y hay muchas prácticas que se hacían antes que tal vez todavía pueden utilizarse porque no es que sean malas, sino que simplemente reducíamos lo que generábamos en el desarrollo de la vida cotidiana. Sí, estamos como regresando a aquellos tiempos, pero quizás porque daba más resultado. Y entonces, me voy a salir un poquito de los plásticos, pero entonces el vidrio que, por favor apaguen el micrófono porque se está escuchando un ruido. Sí, en cuanto a los vidrios, al vidrio que todavía hay muchas cosas de vidrio, que en verdad, si nos ponemos a ver, es más sano. Nosotros siempre buscamos un vidrio, un envase de vidrio porque lo consideramos más sano, pues con plástico. El plástico lo metemos en el microondas y se dice que el plástico hace daño, que bota tal sustancia, que el otro, tantos mitos que hay, ¿verdad? Y sin embargo, el vidrio, como ustedes van a tener o hablar con los establecimientos para que cada uno tenga, eh, se puede decir, tres, tres depósitos. Yo creo que eso sería una buena idea, tres depósitos para plástico, vidrio y lo que es cartón. Eso sería porque hay algunos que lo aplican, que yo los he visto, pero no todos tienen eso. Entonces, ¿qué hacen las personas? ¡Pum! Lanzan por allí, por cualquier lado. O sea, yo, mientras que las personas se acostumbren, van a tener, considero yo, van a tener que hacer un poquito de eso porque las personas están acostumbradas a eso, ¿no? A tirarlo por cualquier lado. Y Claro, también, sí, eso va muy de la mano digamos, la idea de buscar legislaciones que faciliten o incentiven lo que serían los negocios verdes, o lo que serían incentivos ambientales para todas estas empresas o todas estas personas que desarrollen el comercio, que den más opciones amigables, o también el destino final, la disposición final de todos estos residuos sea la adecuada, porque obviamente en la práctica la segregación es importante, pero es bueno llegar hasta el final y reciclar verdaderamente todos estos productos que se separan. Entonces, sí es cierto que todas estas actividades pueden mejorar y pueden apoyar la educación de las personas hacia el cuidado del ambiente y la importancia de por qué dejar de utilizar ciertos artículos que tal vez no se pueden reciclar inclusive, y a la final no hay cómo gestionarlos más que llevarlos a un vertedero, un botadero, y luego que o gestionarlos mal y que lleguen a los mares, a los bosques. Entonces, esa es parte de toda la conciencia que hay que crear dentro de la población. bueno, en el campo o en el interior o la persona que tiene un espacio, ¿estos se pueden también quemar estos plásticos? No, para nada, no. Esa es también o sea, hay que analizar que al quemarlos, todo eso que estaba, porque ok, digamos que la materia prima de muchos de estos plásticos viene de hidrocarburos. Entonces, al quemarlos, ¿qué estamos generando? Acelerando el proceso, que obviamente es impactante, en el cual todas esas, de lo que está hecho el material, los componentes van a subir cuando se queman, suben a la atmósfera y vuelven a impactar. O sea, sí, eso es impactante, y esa es una de las prácticas que también hay que educar, que el quemar la basura, obviamente, elimina ya no lo ves, ya no ves la basura, pero sigue contaminando porque ahora los lleva directamente a la atmósfera, ha generado todo ese humo. O sea, todas esas prácticas no deben de ser aplicadas, porque ya esas son medidas que se hacían antes y que se hacían mal, porque no había esa educación. Entonces, esa es parte de lo que hay que buscar, sobre todo, como usted dice, en la ruralidad del país, donde todavía algunas de estas prácticas se generan. Y bueno, no solo allá, también acá vemos comunidades que todavía queman la basura, queman los residuos, y esas son muy malas prácticas
que van de la mano obviamente con que hay que mejorar también un sistema de recolección más adecuado, que hay que hacer muchas mejoras, pero que todo, como he comentado, va de la mano con el primer punto que es reducir, o sea, reducir el uso de cosas que no necesitas, porque hay que analizarlo. Si no lo utilizo, no lo tengo que votar al final porque nunca va a estar. Entonces, desde ahí es donde hay que empezar para poder educarnos y disminuir esos niveles de residuos que generamos como individuos. Así es. Y entonces los animales son los que sufren, lo que cuando va esto al mar, son los que sufren verdaderamente. Estaba viendo yo un programa de un río en la India. Sinceramente me quedé asombrada porque yo pensé que era basura en la calle, pero era un río que realmente no se veía el río, no se veía el agua, sino tan lleno, lleno de basura. Iba cualquier cantidad de plástico y que estaba contaminando el río. Entonces todo esto va al mar y los animales son los que sufren porque también se ha visto que las ballenas y les queda incrustado estos tipos de plástico y con las mascarillas que están haciendo entonces. ¿Qué? Exactamente. Y bueno, es importante señalar que no solo a los animales o a la vida marina, sino que si seguimos la cadena alimenticia, todo eso al final llega a nosotros cuando nos alimentamos de alguna de estas faunas y, marinas, etcétera, y también nosotros nos estamos impactando indirectamente. Entonces hay que analizarlo desde también el tema de la salud como individuos, de que también el contaminar también vemos todas estas inundaciones, todos estos productos también de la mala disposición de los residuos, que como usted comenta, esos ríos que se llenan de basura, llega un momento ya que no hay demasiada carga y entonces para dónde va a ir el agua, va a subir, subir y entonces eso genera todos esos impactos. Y hay que ver desde el punto ese, ¿no? Que va desde cómo nosotros gestionamos las cosas y el mal manejo que tenemos y todas las connotaciones que puede generar esa mala disposición. Y bueno, el tema de las mascarillas, lastimosamente, pues es la única medida que tenemos para protegernos de la situación actual, pero hay que tener conciencia de botarlas adecuadamente. Por ejemplo, yo usualmente lo que hago es romper un grito y las amarro y las vuelvo en un nudo para evitar que tal vez se vaya así suelta. Que hay lugares donde incluso separan lo que sería, digamos, el cesto para mascarillas, guantes, etcétera, de la basura general. Posiblemente en esos lugares que las tienen así disponibles con esa disposición, es porque ellos hacen otra disposición diferente o tal vez separan las mascarillas. Entonces hay que seguir todas esas medidas para no solo evitar la contaminación, sino también por temas de salubridad y para protegernos, ¿no?, de toda la situación en la que estamos llevando actualmente. En esto de los plásticos también entran los envases estos de comida desechable, estos de que son de fondo del material este que se usan los platos, los envases para las comidas que dan en los restaurantes. Bueno, es importante señalar que el foam es como comúnmente se le dice, pero eso también es plástico. Y tal cual lo que dice la ley es que los platos plásticos desechables son prohibidos a partir del próximo año. Entonces, hay que evaluar de qué manera o cómo se dispone este producto específicamente para poder entonces comprender si eso también cuenta como o sea, si entra como un plato desechable de plástico o sería como un recipiente para comida. Es un tema que se debe evaluar para entonces analizar la prohibición de ese tipo de artículos. Pero, como comento, los platos plásticos desechables empiezan a ser prohibidos a partir del próximo año, el 1 de julio también. Y estos, los cartuchos estos donde vienen las cosas de picar, como los chihui, todas esas burundangas les llamo yo. Como, No, ahorita mismo o con esta ley el primer alcance fue solamente los 11 artículos que ya he comentado en 3 niveles de implementación que empiezan desde este año hasta el 2023, terminando con los carrizos plásticos. así es esto. Bueno, me gustaría que enviara un mensaje a todos los ciudadanos de nuestro país y a todos aquellos que nos están escuchando para que tomen conciencia de lo que es, lo que va a ser la eliminación del plástico, ¿no? Y una preguntita, una última pregunta, ¿cómo van a hacer con los plásticos mientras que se acaben todos los plásticos que hay en el mercado? Eh, ¿Cómo van a hacer con esto, con las basuras? Porque las personas están acostumbradas
a introducir todo lo que es basura en un solo cartucho. Cuando llega al vertedero, entonces ustedes tienen a alguien especial o se queda así o lo queman esos últimos que aparezcan. No comprendí la pregunta, disculpe. La basura que se recoge en casa, que es Ajá. plástico, ¿cómo ustedes la van a, a eliminar? ¿Cómo va esa basura cuando llega al vertedero? ¿Ustedes van a hacer alguna separación de los plásticos, qué sé yo? Porque las personas tienen la costumbre de depositar toda la basura en un solo cartucho y ahí va el Claro, plástico, va todo lo que es basura, pues. claro, claro. ¿Cómo sería esto? Bueno, digamos que como todos sabemos, el sistema general de recolección de residuos en el país no está diseñado para hacer una separación segregada. Obviamente sí hay algunos lugares donde se está implementando de muy buena manera y como un buen ejemplo la segregación y que se lleva a un destino final con una empresa, fundación, etcétera, entidad que desarrolle el reciclaje. Obviamente ahí, como he comentado varias veces, el tema es principalmente generar ese cambio, esa costumbre de reducir el uso de ciertos artículos y entiendo que cuando llegan al vertedero, pues también tienen allá un personal para hacer la segregación de lo que es aprovechable. Es bueno resaltar que, como usted comenta, cuando la basura está mezclada, ya muchos de estos residuos pierden su posibilidad de ser reciclados porque están mezclados y se contaminan con otros materiales que aunque se separen, digamos que habría que limpiarlos, etcétera, hacer otros procesos que no son sostenibles para poder desarrollar la actividad de reciclaje. Así que es principalmente la conciencia de analizar un poquito más que tanto de estos artículos del día a día de verdad son vitales para nosotros o qué otras opciones podemos utilizar para reemplazar. Licenciada, me gustaría que enviara un mensaje a la población. Claro, principalmente el mensaje que podemos darle es que vean esta ley como parte de todo un proceso que busca el país hacia mejorar, hacia buscar que seamos una sociedad más sostenible, que disminuyamos nuestros impactos negativos al ambiente y que todos tenemos que poner de nuestra parte, porque sinceramente ya está llegando un nivel de contaminación y de impactos que no va a ser posible mejorar. Ya estamos a unos niveles muy críticos y es importante que analicemos, como se ha hablado, que no solamente, ok, estamos impactando el ambiente, tal vez eso no me importa, pero ponte a ver también el tema del turismo, el tema de la economía, o sea, que si todos ponemos de nuestra parte, podemos impactar en varios rubros que a la final vamos a mejorar como país y vamos a reducir tantos aspectos negativos que se están desarrollando por medio de esta mala gestión. Que lo principal es que analicemos de verdad cómo estamos consumiendo y cómo reducir este consumismo, que incluso al reducir el uso de ciertas cosas también ahorramos dinero. Entonces, evaluar eso principalmente y en lo que marca la ley 187, estar claros que se va a eliminar algunos artículos, pero no es como que ya no van a estar en el mercado, sino que vamos a tener otras opciones hechas de otros materiales sostenibles como lo implica la ley y que ya no van a ser tan impactantes como los plásticos de un solo uso que solíamos tener en estas opciones de artículos. Bueno, Cabe recalcar, si me da el espacio para reiterar los artículos que empiezan a partir del 1 de julio de este año, perfecto. sería los hisopos plásticos para oído, los cobertores plásticos para ropa de lavandería, los palillos plásticos para dientes, los palillos plásticos de cóctel, los palillos plásticos para caramelos, los anillos para latas, que son los que agrupan las latas en los que conocemos como el empaque de six pack, y las varillas de plásticas para globos. Son los 7 primeros artículos que serán prohibidos comercializar a partir del 1 de julio de este presentado. Sí, me gustó ver y felicito al Ministerio de Salud por esa parte, porque los revolvedores que tienen son de madera. Significa que ya están tomando conciencia, y no porque sea el Ministerio de Salud, sino porque ya está bien que empiece por allí, ¿no? Que sea el Ministerio de Salud para hacer conciencia de este ejemplo. Sí, bueno, hemos llegado al final. ¿Quiere agregar algo más, licenciado? Creo que por mi parte nuevamente agradecer el espacio y que nos tengan presente para todo este tipo de actividades y que sepan que el Ministerio de Ambiente va a estar muy enfocado en generar toda esta educación ciudadana y apoyar todo, cómo mejorar todo este cambio dentro de la población
y que estamos muy de la mano para seguir trabajando en conjunto y llevar todo este mensaje a nivel nacional. Sí, el licenciado puede darnos una dirección o teléfonos o página especial para que las personas que quieren acudir, que quieren formarse más, puedan llamar o puedan instruirse leyendo dónde se puede encontrar todo esto. Claro, el Ministerio de Ambiente contamos con la página del Ministerio de Ambiente y también las redes sociales Mi Ambiente PMA, donde usualmente estamos subiendo información, donde siempre ponemos algunas cápsulas y también estamos planificando hacer algunas actividades virtuales, webinars, todo esto para fortalecernos y llevar el mensaje a la mayor población posible. Así es. Bueno, le damos las gracias al licenciado Kirvin Lañas. Él es evaluador ambiental del Ministerio de Ambiente, que nos ha dado esta información tan importante, tan interesante, y pues una ley que ya se está acercando, que ya faltan pocos días para aplicarse, la ley 187, y que va a regir, como dijo él, con 7 artículos. Ya ustedes saben cuáles, que vamos a tomar conciencia de toda esta formación que nos está haciendo el Ministerio de Ambiente para tener una ciudad limpia y que los turistas vean cómo Panamá está desarrollando el ambiente de la mejor manera para que ellos puedan venir, y aquellos países pues que no, que tienen ya esta ley, vean que Panamá también es uno de los que se agrega, y que ustedes tienen algún convenio con otros países sobre esto. Digamos que específicamente sobre este aspecto no, pero sí hemos visto el interés, o sea, ya estamos haciendo los acercamientos para desarrollar ese trabajo en conjunto con otros países que ya lo han implementado y aprender de sus experiencias para ver cómo llevarlo adecuadamente a la población, cómo hacer la transición más adecuada. Así que digamos que estamos en ese proceso de tocar puertas y trabajar en conjunto con muchos otros países latinoamericanos que nos puedan servir como ejemplo para desarrollar este modelo de reducción de plásticos y de mejorar entonces todo lo que sería el sistema de recolección, reciclaje, todas estas actividades dentro del país. Así es. Y todos aquellos pues que quieran interesarse en ver el programa, lo pueden ver en la página web. Allí estará en los programas que se hacen aquí, todos se suben allí en YouTube para conocer, pues informarse más y también recibir la invitación cada jueves a la 1 de la tarde aquí en el estudio de la Dirección General de Carrera Administrativa. Vamos a continuar, vamos a ver qué resultados tiene más adelante, esto después de a partir del 1 de julio, cómo se está llevando a cabo este programa, y que tenga buenos resultados también es lo importante, ¿no? Así que lo estaremos en una próxima entrevista para conocer cómo va el avance de este proyecto que se va a realizar. Así que también esperamos que tenga los resultados que esperamos todos, y que Panamá pues lleguemos a contemplarlo como un país limpio. Así que a usted le damos las gracias nuevamente por haber participado en Carrera Administrativa Contigo, que se transmite a la 1 de la tarde aquí los jueves en la Dirección General de Carrera Administrativa. Muchas gracias, licenciado, por esta entrevista, y pues que llegue a todos por medio de cada uno que escuchó, los invitados. Un saludo y gracias por estar con nosotros también apoyándonos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Gracias.